Bienvenidos una vez más al taller, programa número 65, en el que seguiremos conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. En vista, Ernesto, de que el ejercicio de la semana pasada particularmente me gustó tanto, porque era un pasaje que me había quedado retumbando en la cabeza desde que lo había anotado por primera vez, se me ocurrió para esta semana tomar otro pasaje de ese estilo, revisar notas viejas mías y de pronto algún pasaje en el que se me haya quedado anotado algo al pie y que por supuesto pues haga parte como del debate alrededor del campo y la disciplina de la pedagogía, que en su momento pues usted haya dado testimonio de él. Entonces, para esta semana, Ernesto, antes pues de saludarte, te lo leo de una vez para que nos cojamos pues rápidamente el ritmo que se espera y que esperan todos nuestros oyentes. Entonces te leo el pasaje de una vez y nos vamos. Entonces el pasaje es de Herbart en la pedagogía general y lo tengo por allá en unas notas de un consejo de maestros en el que alguna vez estuve. Si hay algo que de pronto haya que corregir, no es de la pedagogía general porque por algún motivo yo tenga ahí una pifia, como se dice, o alguna cosa, pues también me corrige, por favor. Entonces dice Herbart: el interés tiene como punto de partida los objetos y las ocupaciones interesantes. De la riqueza de ambos nace el interés múltiple. Producir y presentar convenientemente esta riqueza es el objeto de la instrucción, la cual continúa y completa el trabajo preliminar precedente de la experiencia y del trato social. Entonces ese es el pasaje, Ernesto, que en su momento a mí me quedó retumbando, porque en esa época yo me preguntaba mucho como por lo enseñable, ¿cierto? Por yo no sé si se puede decir así, pero la enseñabilidad de los contenidos que los maestros aparentemente arbitrariamente elegimos pues para la instrucción. Entonces quería traer pues a colación ese párrafo con la idea de que podamos hablar de eso, tal vez de lo enseñable, ¿cierto? Y parece que Herbart de hecho lo condiciona, pues, o sea, es enseñable si bueno, todo lo que dice al principio, pero también si está precedido de la experiencia o y el trato social. Antes de entrar en el texto mismo de Herbart, quiero rescatar un dicho que pronunciaste muy al pasar. Los maestros elegimos arbitrariamente lo que debe enseñarse. Sí, señor, arbitrariamente, desde el arbitrio, entre otros, primero y principal, de lo enseñable, de la enseñabilidad. Ese es un concepto relativamente contemporáneo. Digamos, a finales del siglo XX ya eso era un concepto que formaba parte del discurso y de la polémica académica en las facultades de educación. Fue cuando se instaló en el discurso académico de las facultades la pregunta por si existe una sola didáctica, a la que todos estamos de acuerdo en llamar didáctica general, y entonces si las disciplinas son regentes de didácticas especializadas. Entonces ahí el concepto de enseñabilidad, de la enseñabilidad de las matemáticas, de la enseñabilidad de las sociales o de la geografía o de la historia, darían pie a didácticas especializadas. En su momento, personalmente, participé y me dejé llevar por ese discurso, pero hasta cuando encuentro el discurso orgánico de Herbart en la pedagogía general. Y ojo, que en la pedagogía general ese discurso orgánico todavía es en cierto sentido primitivo. Desde 1807, acuérdense todos, hasta 1835 no hizo sino elaborar y reelaborar lo que había planteado originalmente en la pedagogía general, y en el 35 publica
digamos, su escrito final, que es el bosquejo para un curso de pedagogía. Y bueno, volvamos, ya entremos entonces, ¿por qué en mi caso esa tesis, que es el párrafo, casi es el párrafo de entrada de la sección tercera, creo, de la pedagogía general, dedicada a explicar qué es la instrucción? Acuérdense todos que en el concepto de Herbart, la enseñanza son tres procesos, tiene tres caras, como decir que la pirámide tiene cuatro, ¿no? Sí, sí. Tiene cuatro, eso se llaman caras. Sí, caras. Exacto. No puedes concebir una pirámide de 3 caras, o menos aún de 2. Podrías concebir de 5. Bueno, la enseñanza, el arte de enseñar tiene tres componentes o 3 cosas, que no son procesos independientes, son caras de un único proceso, o yo he usado otro concepto recientemente, hablando, bueno, que son el gobierno, la instrucción y la formación. Entonces, la primera sección es la sección general, la introducción, pero la sección 1 es del gobierno. La sección 2 de la instrucción y la sección 3 de la formación. Y de la instrucción, todo se deriva de ese concepto. Él ha definido el concepto del interés múltiple en la introducción general a la pedagogía general. Y esa dice, la multiplicidad del interés es el punto de partida, pero el maestro tiene que darle sistematicidad a esa multiplicidad. Pero hay una frasecita que tal vez o no cité o tú no la tuviste en cuenta, y no la cité en ese consejo de maestros. Empieza diciendo, la palabra interés es el resultado que se persigue en la instrucción. Y fíjense que ahí, con ese solo paradigma, porque es un cambio de paradigma, la instrucción no persigue ni el aprendizaje ni el conocimiento, sino el interés. Es el resultado de la clase. Y ojo, una mala clase, lo que cosecha como resultado es un interés negativo por el objeto que usted está tratando de enseñar. Entonces, y ahí viene todo lo demás de ese texto, de esa cita. Entonces, empieza, si el interés es lo que usted tiene que buscar cuando se viste de instructor dentro del arte de enseñar, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es usted tiene que lograr al cabo de su clase interés? ¿Pero de dónde parte? Y entonces dice, el interés nace de las actividades y los objetos interesantes, y eso filosóficamente ya pone el control en lo que hoy cómodamente llamamos ambiente de aprendizaje o ambientes de aprendizaje. Entonces, ¿y qué es eso? Lo pone en las actividades y los objetos que están en el ambiente de aprendizaje. Y dice, pero el interés, psicológicamente hablando, o sea, en el alma del niño el interés es múltiple y proviene del trato, de la dinámica del grupo, ¿sí?
y bueno, el trato con los adultos, el trato social. Entonces, ahí están, digamos, es un pasaje realmente denso, fuerte, porque en muy pocas palabras delimita lo que en otro momento la didáctica académica quiso nombrar como enseñabilidad de las asignaturas. Fíjese que él no centra el asunto en la asignatura, sino en los objetos interesantes. Y le manda la tarea al enseñante. Usted tiene que crear objetos de enseñanza, no objetivos de aprendizaje. No es que no tenga usted en cuenta los objetivos de aprendizaje, sino que lo suyo es crear objetos de enseñanza sobre los que va a articular y a nuclear el ambiente de aula en el que los muchachos van a despertar y a madurar intereses que ya hoy día, en siglo XXI, llamamos intereses de conocimiento, con Horkheimer y Adorno, el interés de conocimiento, que no es lo mismo que un interés cualquiera. Entonces ese pasaje, es más, no hay que explicarlo mucho, hay que agregarle el asunto de que el interés es el resultado de una buena clase. Es lo que el maestro se propone a conseguir. Pero esa sensación que a mí me queda, Ernesto, o esa pregunta de si, por más que el maestro presente convenientemente el objeto, pues que es lo que dice Herbart, que es lo que dice Herbart, ese objeto, pues, o sea, la tarea del maestro es presentar convenientemente la riqueza de ese objeto, ¿cierto? Pero que viene de todas formas heredado por una experiencia y un trato social. Entonces es ahí donde me pregunto, o sea, los objetos que son muy abstractos, ¿cierto? Que tal vez no están precedidos por una experiencia o por un trato social previo en la vida, pues, del muchacho, si pueden el maestro, el mero trato conveniente del maestro lo puede convertir en un objeto interesante, ¿cierto? Eso es lo que yo estaba rumiando alrededor de eso. Yo no lo había pensado, no me había planteado ese pasaje desde esta perspectiva, pero es válida y es urgente. Lo primero que se me ocurre devolverte es que Herbart no está preocupado por la presentación, sino por la fuerza del objeto interesante que tú presentas. No es tanto la forma ni el arte de la presentación, sino el objeto en sí, que tú creas antes de entrar al salón. Entonces, pero es válida esa colita que le agregas. ¿Qué vamos a hacer con objetos, llamémoslo así, excesivamente abstractos, porque no forman parte del trato social en el que como naturalmente los chicos existen? ¿Qué vamos a hacer con esos objetos abstractos? ¿Los vamos a sacar de nuestra enseñanza, de nuestra rutina y de nuestro compromiso como escuela? Y ahí tendríamos que volver otra vez al teorema didáctico del Grupo de la Nacional. En la escuela se aprenden conocimientos que no se adquieren, conocimientos que no se adquieren fácilmente fuera de ella. No es que no se puedan adquirir fuera de la escuela, pero no son fáciles. Y agrega el Grupo de la Nacional. Y sobre todo se adquieren conocimientos por medios que no son usuales fuera del entorno escolar. Y concretamente hablan del acceso al conocimiento
por vía de tradiciones escritas, que es el conocimiento académico. Entonces sí, hay muchos, y sobre todo, bueno, desde el principio estamos lidiando con eso. Me allano, literalmente allanar quiere decir evitarle cumbres exigentes a los niños. Me allano a los objetos interesantes que forman parte de su trato social, es decir, de su experiencia fuera de la escuela, o me encastillo en los objetos interesantes del conocimiento científico, por ejemplo, o peor aún, o más exigente aún, del conocimiento de la disciplina filosófica. En mi experiencia y en los últimos 10 años de intervención activa en la vida de las escuelas, nosotros y yo en particular hemos acuñado el concepto de diagrama epigenético de la razón. El solo hecho de que sea la razón ya te ubica en el nivel más abstracto a donde tu inteligencia puede subir. Y entonces nos obliga a pensar la didáctica propiamente, la didáctica de la ciencia y la didáctica de la antropología y la didáctica de las matemáticas, por ejemplo, nos obliga a pensar qué vamos a hacer con ese hiato que hay entre el trato social común, espontáneo, de fuera de la escuela, que no está cifrado en términos de rigores académicos, normalmente hablando. ¿Qué vamos a hacer con el trato social con el que llegan los niños a nuestras escuelas? Pues siempre, no a las nuestras porque son pobres, no, a cualquier institución escolar. Los niños ¿qué traen? Trato social en condiciones espontáneas. Entonces, claro, hay niños que vienen de familias más densamente académicas, probablemente profesor de piano y ella es profesora de filosofía en la universidad. Entonces, pues son niños que crecen en un ambiente, digamos, ya muy delicado desde el punto de vista, muy refinado desde el punto de vista del modo de adquisición de conocimientos. Pero esos son absolutamente la minoría. La inmensa mayoría no. Y no tendríamos por qué esperar que los hogares se vuelvan academias precoces. Eso hasta cierto punto sería una degeneración de la raza, literalmente. Entonces, el diagrama epigenético de la razón, hasta donde lo llevamos construido, porque también eso es un proceso en construcción. El diagrama epigenético de la razón, hoy día ya tenemos 5 estadios, empezando en los niños de 3 años, o sea, el prejardín. Ese lo llamamos el estadio de la fantasía. Y entonces, el trato social que el niño entre los 3 y los 5 años, de manera, llamémoslo así, natural, plantea con todo lo que se le pase por el frente, es desde el régimen de la fantasía. Eso es una belleza, la didáctica, la fantasía. Todas las maestras de preescolar lo hacen. No con ese nombre, pero ¿qué es lo que hacen? Pues se inventan juegos, o no se inventan, están inventados muchas veces, todos los materiales y todo. Hoy día, lamentablemente, muchas maestras maestras de preescolar, se quedan en el jueguito con lo que la academia llamó el material concreto. Eso ya no es
crear interés de conocimiento, que habría que ver si en esa edad importa interés de conocimiento, pero nosotros sí sabemos que en la transición el interés que habremos construido es el interés por inventar el alfabeto, y por eso lo hemos establecido como un teorema sistemáticamente probado y recomprobado en todos los ambientes de aprendizaje que quieran comprobarlo. Todo niño normal a la edad de 5 años aprende a escribir sobre todo si nadie pretende enseñarle. Ese es el arte del maestro de preescolar, que el niño instituya en su fantasía un vivo interés por descifrar los textos que hasta ese momento son sagrados, que los adultos pueden leer. Entonces, la tarea, el desafío es que el maestro en aula tiene que efectivamente introducir, Herbart dice presentar, pero yo voy a decir introducir objetos interesantes, o sea, objetos que per se tengan la capacidad de cautivar el interés espontáneo del niño. Y ese es el interés natural del niño, ¿cierto? Y ese arte, ese arbitrio de lo enseñable en esa edad, no de lo enseñable en esta asignatura, sino de lo enseñable en esa edad, ese arbitrio es lo que llamamos el diagrama epigenético de la razón. Y el asunto es cómo nosotros para la didáctica del juego nosotros partimos para formular la didáctica del juego que se aplica en el centro infantil a partir de la transición finalmente, y primero, segundo y tercero. La didáctica del juego, partimos de esa tesis de Herbart. La palabra interés designa el resultado, no me acuerdo bien la frase cómo es, pero el resultado que se debe lograr en el trabajo en aula, ¿cierto? El resultado, no el punto de partida, el resultado. Pero ¿de dónde voy a introducir yo objetos interesantes en un estadio que se llama fantasía, didáctica de la fantasía? ¿De dónde? De que conozco la multiplicidad del interés en el que los niños normalmente viven. Entonces yo lo que tengo que hacer es un diagnóstico de los intereses que ya están gravitando en el alma de los niños que tengo, por el conocimiento que tengo de cuál es el entorno familiar que me trajo ese niño a la escuela. Muy bien, Ernesto, pero yo ahí quiero como hacer una interpelación, y yo en general entiendo su preferencia, entiendo y además valoro su preferencia por poner los ejemplos puntuales en los primeros cursos, en los niños de 5, 6, 7 años, porque eso es un campo que muchas veces se menosprecia a la hora de hablar de la teoría pues pedagógica. Entonces eso en general me gusta mucho, pero en esta ocasión me parece muy difícil irme para el otro lado. ¿En qué sentido? Porque es que aquí estamos partiendo del hecho de que justamente todo niño aprende a leer y escribir a los 5 o 6 años, sobre todo si nadie quiere enseñárselo. Pero yo creo que nadie va a aprender si nadie pretende enseñárselo el teorema del cálculo, por decir alguna cosa. Entonces yo creo que hay un punto, y déjeme lo enredo más, y usted ve que me estoy yendo muy lejos, me devuelve, pero en estos días que también estábamos repasando algunas cositas de la pedagogía de Kant, cuando él dice: mire, hay cosas que finalmente pueden estar sirviendo para como ejercicio
para la memoria, para desplegar la memoria y tener una memoria poderosa, pero que ahí usted no está enriqueciendo el juicio, ¿cierto? Entonces, en esos contenidos por allá en otros estadios del diagrama epigenético de la razón, cuando ya estamos hablando de objetos de enseñanza que uno no va a aprender si nadie quiere enseñárselos, ¿qué pasa? Ese es el punto que quería picar también ahí. La cosa es casi que rutinaria en mi experiencia como maestro. Acuérdate de que yo siempre he advertido, yo nunca conseguí ser maestro de niños, y menos de un infante de 3 años. Eso para mí nunca, eso fue siempre un desafío que mi contextura psicológica no conseguía enfrentarse. Y al contrario, siempre preferí ser maestro de adolescentes, y ojalá de adolescentes grandes, después de octavo. De manera que sí, la ley es la misma, ¿sí? ¿Cuál es, para tratar de llegar a una conclusión práctica y operativa? Todo maestro puede empezar por hacer siempre el diagnóstico de entrada. ¿Qué es el diagnóstico de entrada? No lo que saben, sino aquello para lo cual tienen ya suficiente desarrollo crítico. Vamos a ponernos en 9º, en 10º. Desarrollo crítico como para ser sensibles al interés por el teorema del cálculo. Que es, ojo. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día, en los hechos concretos que yo conozco... Pero Ernesto, qué pena lo interrumpo porque tengo que hacer la cuña. O sea, nuevamente el problema es la observación que el maestro hace de esa aula, que es el tema que estuvimos tratando hace 8 días. Claro. Entonces digo la cuña, por si no lo han escuchado, vayan a escuchar el de hace 8 días. Sí, porque es que maestro que entra, digámoslo así, encastillado en su saber académico, entra mal. Y puede ser un gran prestidigitador que, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que hacen lo que hacían antiguamente los psicoanalistas? Hipnotizan. Que hipnotizan con su maravillosa palabra. Son raros, cada vez más raros. Antes los había más. Maestros hipnotizadores de muchachitos adolescentes que están pensando en cualquier cosa menos en el teorema del cálculo. ¿Sí? O en las ecuaciones en la solución de ecuaciones de primero, de segundo, de grado que quieran, o en la solución de los triángulos. ¿Cierto? Había y siempre hay maestros que son literalmente hipnotizadores con la belleza y el poder de su palabra. Yo los envidio. El viejito Freud siempre confesó que el método psicoanalítico de la asociación libre fue el que tuvo que inventar porque él era un mal hipnotizador. Las pacientes no se le hipnotizaban, entonces le tocó cambiar de método. Es mi caso. Yo jamás fui un maestro, pues, hipnotizador de adolescentes, y de bebés ni hablar. Es decir, yo quedo mudo frente a un bebé porque es que son una hermosura. Yo cómo voy a interrumpir esa hermosura tan cautivadora que es un bebé actuando espontáneamente, y cuidado que no digo libremente, digo espontáneamente. Y no es lo mismo la actuación de un bebé, la actuación espontánea, que es lo que llama Herbart el trato social, en un contexto de aula bien estructurado, que en un contexto de aula que no le provee límites a su espontaneidad. Muy bien, Ernesto, creo que resultó un programa muy, muy, muy bonito. El anterior y particularmente creo que han tenido un resultado muy
impresionante, pues a título personal, por lo menos en el sentido de que me han permitido madurar la interpretación que tengo de pasajes que en su momento captaron mi atención y que me quedaron pues retumbando, como decía al principio. Entonces, déjame hacer ahí una cuñita. Del anterior programa, no este de la semana pasada, sino el anterior, hubo 2 importantes reacciones. Reacciones quiere decir pues que me escribieron a mi correo directo, el rector@jim.edu.co, largas interpelaciones que han dado lugar a elaboraciones muy ricas para mí y con los corresponsales. No creo que no peco de ¿cómo se dice? de indiscreto si nombro Yurani Mendoza de la institución educativa Josefina Muñoz González en 4 esquinas en Río Negro. Y responsable del programa El Abecedario, que nos acompañó en un especial previo a Provencho para la Cuña también. Entonces esa interlocución con ella y con Mauricio ha sido muy enriquecedora, y al lado de eso se han pegado varios otros a discutir el problema de la destitución de la infancia. Pero bueno, lo que quiero decir es, por favor, no se queden con las ganas de interpelar lo dicho, lo sugerido y hasta lo no dicho. Sí, a mí me parece que este punto es fundamental. Ya en su momento hemos tenido cerca de 3-4 programas que han sido incluso respuestas directas a comentarios que hemos recibido por los diferentes medios, respuestas sinceras, interpelaciones respetuosas, interesantes, en desacuerdo con nosotros de hecho, pero que eso nos permitió seguir encauzando la conversación. Entonces, como dice Ernesto, pues esperamos sus respuestas, y digo yo, no se cohíban incluso si se trata de llevarnos la contraria, porque ahí es donde hacemos comunidad, ahí es donde hacemos diálogo alrededor de volver a darle vida a la discusión por el problema pedagógico. Entonces, no siendo más los agradecimientos y la invitación a que nos sigan, a que nos dejen el me gusta, y los esperamos el próximo martes con un nuevo pasaje para pensar.